¿cómo les va? Hoy vamos a tener un programa especial de medicina, una medicina especial, que por lo tanto vamos a dialogar con la doctora Patricia Presas, médica psiquiatra, que bueno, nos va a hablar un poquitito de sintergética. Doctora, le doy la palabra. Cuéntenos qué es la sintergética. Empecemos por ahí. Sí. Bueno, primero buenas, mucho gusto. Soy médica psiquiatra, pero estoy tratando de ser médica sintergética. Estamos en proceso porque justamente tiene que ver con eso. Es una medicina de integración, una medicina que integra otras técnicas y filosofías que tienen que ver con la salud, es en un mayor espectro y lo que hace es integrar, o sea, sería la palabra síntesis de sintergética, quiere decir que hay muchas partes que se pueden unir e integrar en una unidad. Y también hay una sinergia, que quiere decir que las partes, al estar unidas, hacen algo en la unión que es superior, que es una potenciación, o sea, surge algo nuevo en esto. En medicina. En medicina, pero eso es lo que te quería decir, que por eso que digo que uno está en proceso, Sí. porque tiene que ver con el símbolo humano y con la humanidad. O sea, es una nueva visión que integra todas las visiones del mundo. Entonces vemos con mayor amplitud, en una otra manera de ver, como un hombre mayor, más integrado, con otros aspectos, no solamente la medicina en general occidental que ve la materia. Al incorporar conocimientos, por ejemplo, de la física cuántica, uno ve que hay otras cosas además de la materia, que aunque no las veamos, Existen. existen. Entonces, tenemos la materia, tenemos energía, tenemos información, tenemos conciencia. Son todas manifestaciones de una unidad superior que la podemos llamar conciencia. Sí. Doctora, ¿en cualquier dolencia uno puede recurrir a la sintergética? Sí, porque como cualquier dolencia también uno puede ir a un médico de lo Sí, sí. ordinario, que esto no quita que uno vaya a un médico ordinario y vea Entiendo. la materia solamente y Sí. que vaya a un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, de hecho yo lo soy, Como este, apoyo. como yo atiendo a los pacientes, pero le doy además, integro con esto, por eso digo que es un Sí. proceso de crecimiento y de ampliar la mirada. Entonces yo al ver al paciente veo mucho más, no veo solamente una materia, un cuerpo, no solamente yo vengo en este proceso que es también Sí. mi vida y como médico, la psicología o la psiquiatría que veo un poco más allá, veo las afecciones emocionales, entonces veo que hay un componente que es emocional, y es otro aspecto del ser humano, y también uno mental, pero también está la personalidad y hay otros aspectos que tienen que ver con la energía que fue vista por otras medicinas que En esto tiene mucho que ver la energía, ¿no? exactamente, porque hay otras medicinas. A nosotros en la universidad, a mí no me enseñaron de la energía, Sí. en cambio, gracias a el doctor Carvajal, que es el que integra y crea la sintergética, fácilmente, sin necesidad de ir a estudiar medicina china, que también la puedo estudiar, o Claro, tengo claro, muchos claro. Sí, compañeros sí. que hacen medicina china o homeopatía u otras ¿Esto es medicinas. complementario? Esto es una integración, Ajá. es un complemento y además es medicina occidental, porque el médico tiene que estar preparado a ver cómo son médicos que están preparados para ver al paciente desde lo tradicional, digamos, desde lo occidental, pero ver que hay otras cosas mm,
que integran al hombre como ser humano. Esto es lo que estamos viendo. No un cuerpo, sino un ser humano. Claro, otras cosas que pueden ayudar a Claro, curar la dolencia. Y usted que exactamente. está en el campo de la medicina, hoy por hoy hay muchos médicos que se están integrando con Sintergética. Sí, o sea, yo creo que este es un proceso de la humanidad que Sí, vamos evolucionando como seres humanos. Por eso yo digo que la sintergética me da la oportunidad de crecer como ser humano también. Al ampliar mi mirada y poder ver más allá claro. y al integrarme yo como ser humano y empezar a darme cuenta que yo tengo que ser partícipe en ese proceso de crecimiento y también integrarme con los demás, esta filosofía creo que va abriéndose y se está escuchando que hay mayor apertura y entonces los médicos están, digamos, concurriendo a Claro. esta propuesta. De hecho, se acaba de hacer la Asociación Internacional de Sintergética, la AIS, que tiene como 22 países, digamos, Claro, a que nivel está su presencia. internacional, Sí, sí, y sí. nosotros estamos armando la asociación en Argentina, también que Ah. estamos ligados a la Asociación Internacional. ¿Dónde nació Sintergética? Bueno, Sintergética nació gracias al doctor Carvajal, Jorge Carvajal Posadas, que es un médico colombiano alrededor de los 70, Ujú. que él, terminando, o sea, haciendo medicina, empezó a través de la universidad, hicieron un programa de ir a los barrios más necesitados y empezaron a ver todas las necesidades y después se abrió entonces una escuela de medicina, que tiene que ver con la, biología y Ah, y con todas estas alternativas, sí. digamos, y empezaron a aprender que había otras medicinas que daban y otros complementos Sí, sí, que sí. ayudaban a ver al ser humano desde otro lugar y Mm. ayudarlo. Y él también fue a la selva Ajá. y empezó a ir a la selva y entonces se preparó como médico rural y Y estuvo en ahí siempre contacto. aplicando la Sintergética. No, esto es como él se forma, o sea, él Ah, empieza a ¿cómo? ampliar, cómo él amplía la mirada. Entiendo. Entonces él empieza a aprender a ver las necesidades, que la medicina occidental era limitada, empieza a ver las necesidades de la gente, empieza a ver que también estaban en la selva, cuando él empieza a atender a los aborígenes, empieza a tomar los conocimientos de los chamanes y de las tribus que tienen sus propios conocimientos en cuanto a la curación Claro, y a la claro. Sí, sanación. sí, sí. Entonces él va aprendiendo y va uniendo estos conocimientos y después entonces él tiene una beca y gracias a esa beca para aprender estas medicinas de integración complementarias, él va por Francia, por Alemania, por Sí, Bélgica, por sí, sí. Austria, con diferentes maestros muy importantes de la época con respecto a estas medicinas Para estudiar. para estudiar. Esto es un tema de lo más atrapante, Sí, ¿no? sí, Y para usted, perdóneme que la corte, pero no, como por para favor. seguir ampliando más el conocimiento, vamos a después a dialogar con el doctor Salomone. Sí, Salomón Sal- Shapiro. Salomón Salomón Shapiro, Shapiro. sí, sí. Bueno, amigo, después de la pausa, entonces estamos con el doctor.
Y ahora nos encontramos con el doctor Salomón Shapiro, médico clínico, homeópata y otras especialidades que usted nos va a comentar. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Muy buenos días, Rosa. Bueno, siempre es una oportunidad hablar de esta medicina sintergética que a uno lo ha enamorado. Yo hace casi 14 años que estoy trabajando con esto. Con esto, primero la formación que tuvimos desde Colombia, los docentes de los discípulos de Jorge Carvajal, que nos han venido, y él mismo nos ha venido a dar la formación. Y bueno, yo de a poco lo he ido incorporando a mi práctica clínica. Por supuesto, yo siempre tuve como eje el medicamento homeopático, pero a partir de conocer la sintergética se me abrió como una caja de herramientas, llamémosle. Es decir, ¿en qué consiste? ¿Cómo se aplica? Bueno, este es el tema. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la práctica clínica en sintergética? Nosotros lo que establecemos es un diálogo energético que se llama por bioresonancia con el paciente. Nosotros tenemos el paciente en la camilla, por ejemplo, y tomamos el pulso, que se llama nosotros lo que buscamos a través del pulso es cómo resuena en el paciente la información que le acercamos al biocampo, es decir, a 6 centímetros del cuerpo físico, donde está lo que se llama el campo etérico, que es el que puede, como recibe esa información, y a través del pulso, de cómo el pulso reacciona, nosotros tomamos en cuenta entonces si esa sustancia o ese elemento de información es beneficioso o perjudicial al organismo. Y vamos armando lo que se llama un biocircuito también. Es decir, por ejemplo, partimos de un dolor de rodilla. Entonces, supongamos una persona viene con un problema de rodilla, una artrosis. Bueno, nosotros hacemos lo que se llama un biocircuito, que es un hilo conductor que parte del problema local de la persona, que sería la rodilla, por ejemplo, y vamos como tejiendo un hilo que va llevando hacia centros energéticos que van que tienen resonancia o tienen su correspondencia con ese problema. Por ejemplo, la rodilla tiene correspondencia con el primer chakra, el chakra raíz. Pero a su vez eso no se agota ahí, sino que va subiendo, por ejemplo, por el chakra de hígado y luego por otros chakras, y se va armando todo ese biocircuito, pero no termina la cosa ahí, sino que buscamos también, todo a través del pulso, qué información le está faltando a ese organismo, porque muchas veces lo que sucede es que nosotros funcionamos con un programa equivocado a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, que es lo que autoentretiene o sostiene la enfermedad. ¿Por qué autoequivocado? Porque pasa lo siguiente, nosotros tenemos un programa de salud, un programa normal, pero a partir de nosotros, de los hábitos de vida, de las influencias negativas, de las actitudes que tomamos, va como precipitándose la enfermedad y toma un órgano débil o blanco, que en este caso sería la rodilla. ¿Qué hace la medicina tradicional o convencional? Trabaja en la rodilla nomás, que sería el punto de manifestación de la enfermedad. Pero esto tuvo como un antecedente, un proceso que se dio casi a nivel invisible, llamémosle, que para nosotros es un proceso que se da a nivel del campo energético e informacional, que hace que esa situación de la rodilla no se puede resolver por sí misma. ¿Qué quiere decir? Se va como eso anclando, y eso responde generalmente a una situación, por ejemplo, emocional que la detonó, y eso va generando a la vez un programa de enfermedad que está alojado generalmente en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos todo ese recorrido desde el punto local de manifestación hasta el conflicto que está en ese programa equivocado. ¿Por qué decimos equivocado? Porque es un programa que va como sosteniendo inclusive a nivel energético, informacional y precipitando en lo físico, como habló la doctora anteriormente. Sí. Nosotros somos en realidad seres que somos comunidades de conciencia, y de acuerdo a cómo se manifiesta la conciencia, en qué plano, entonces vamos haciendo la enfermedad. Claro, es más fácil hacerlo que explicarlo en realidad. Claro, por ejemplo, usted sí, me imagino. Usted, por ejemplo, cuando viene una persona con una dolencia en la rodilla o en el estómago, sí, en cualquier... ¿Usted cómo lo trata? ¿Con qué lo trata? Bueno, lo que hacemos, yo primero le hago la entrevista. Le hago la entrevista al estilo homeopático, es decir, es como casi 40 minutos, 50, de que conozco su problemática, su contexto, su historia, qué le pasó,
cuándo se produjo este problema de enfermedad y con qué tiene que ver con su historia de vida. Pero luego lo llevo a la camilla, donde trabajamos unos 15 minutos, media hora, donde yo, ¿qué hago? Recojo los datos que están impresos en su campo energético, porque el campo energético tiene también impreso el programa, el conflicto que ocasionó esto. Entonces, ¿yo qué hago? Voy como decodificando el campo energético y aparte con una serie de filtros que tenemos de información, que eso es toda una tecnología que se formó con la Sintergética hace más de 20 años, vamos chequeando y a través del pulso cuál es la información que está equivocada, dónde está bloqueado, digamos, los sistemas energéticos, dónde está la persona perdiendo energía. Mucha gente viene acá, por ejemplo, porque no tiene casi energía. Es una persona que está deplecionada de energía y en la medicina o común, deprimida. por ejemplo, puede estar deprimida, pero muchas veces se confunde la depresión con mucha falta de energía. Cuando a uno le falta mucha energía, no tiene voluntad de hacer nada. Y mucha gente se cree deprimida, en realidad es un problema que está con mucho déficit de energía. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Registramos dónde está bloqueada o fuga la energía y con un aparatito que se llama un soft láser, nosotros detectamos la frecuencia alterada y corregimos en el momento. Es decir, la persona en el momento ya le restituimos la energía. En el momento. En esos 15 minutos de 20 de camilla, hacemos circular la energía, le corregimos donde está alterada, bloqueada o fugada la energía, y ahí establecemos ese circuito que hablé hace un ratito para que la persona entienda cuál es el sentido o para qué le pasó eso que le está ocurriendo. Porque si no, digamos, bueno, la rodilla es la culpable. No, ¿qué pasó en esa persona que desembocó en este problema de rodilla? Hacerlo consciente a la persona y que asuma su responsabilidad en lo que le está pasando. Claro. Así sea cualquier otra dolencia, un Cualquier dolor de dolencia cabeza. física o de tipo energética, o también puede ser un problema psíquico. Nosotros trabajamos también con personas que tienen grandes traumas emocionales, que están pasando por duelos recientes, es decir, todas esas personas tienen, por supuesto, su correlato eso a nivel de energético y a nivel del programa equivocado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que ir desde el problema local hasta el programa equivocado para desarticularlo y que deje de mandar esa información. Es como si fuera un software que está con un virus, para decirlo en sistema nervioso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mientras no saquemos el virus del sistema, va a estar siempre mandando información o ruido, lo que se llama. Nosotros trabajamos entonces desarticulando eso, armonizándolo y dándole entonces elemento a la persona para que tenga como autogestión en su propia salud. Yo le incorporo, tenemos también una forma de preparar el medicamento y a su vez yo generalmente también le doy el medicamento homeopático para ayudar y hacer una sinergia de tratamiento, es decir, hacer algo que sea dos elementos o más que producen un efecto contundente. Doctor, una última pregunta. ¿Cómo recibe la gente el tratamiento con Sintergética? Bueno, muy bien, realmente para mí ha sido fabuloso haber encontrado la Sintergética porque yo antes trabajaba solo con el medicamento homeopático y ahora yo tengo mucho para ofrecerle. Ya la persona se va mejor ya de la sesión. Cuando ya se levanta de la camilla, amén de la catarsis que hizo antes, cuando sale de la camilla ya la persona está con más energía, cambia la mirada, tiene otra expresión. Se siente mejor. Se siente mejor. No, a veces no lo pueden explicar, pero dicen, la verdad que me siento más liviano, me siento mejor. Claro. ¿Qué me ha hecho? La gente a veces pregunta porque parece misterioso esto, una cosa casi mágica. Bueno, pero actualmente en la medicina se está aplicando esto. Hay muchos médicos. Sí, aparte esta es una medicina pragmática, si no es una propuesta teórica. Sí. Esto se verifican los cambios en la clínica, en la actitud de la persona hacia la vida, hacia su propia situación. Sí, sí. Entonces nosotros estamos cotejando realmente que se producen esos cambios favorables. ¿En el campo de la medicina lo está asimilando esto? Bueno, justamente en la medicina, por ejemplo, en Chile, esta medicina ha tenido reconocimiento oficial desde el año 2005. Nosotros inclusive tenemos el diploma de Sintergética que está firmado por el Ministerio de Salud de Chile. Y en otros lugares donde la Sintergética ha llegado, porque están más de 12 países de Latinoamérica y de Europa y Estados Unidos, cada vez se le está dando más lugar a este tipo de medicina y es como que estamos entrando en lo que llamaríamos medicina científica porque tiene comprobaciones científicas esta medicina. Claro. Así que se abre un panorama muy esperanzador para llegar a una medicina de síntesis que sea en beneficio del paciente. Me parece fascinante el tema, doctor. Vamos a tener que seguir dialogando. Pero dejémoslo aquí.
Pero lo tenemos que dejar acá, porque bueno, porque vamos a seguir dialogando con otra especialista dentro de la sintergética. 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 Bueno, gracias, doctor. Vale, Bueno, y ahora nos encontramos con Dora Consuelo Rosso, odontóloga, terapeuta sintergética, y hay un titulito más, Dora. Neuropsicoeducadora. En realidad, yo soy odontóloga, pero yo no ejerzo la odontología aquí en Argentina. Lo que yo ejerzo es como terapeuta sintergética y neuropsicoeducadora. Y dentro de la sintergética, ¿cómo ejerces el tema? Bueno, como te das cuenta y para todo el público, nuestros dos compañeros son médicos y ejercen como médicos. Yo como terapeuta hago los mismos protocolos, pero teniendo en cuenta que hay un conocimiento menos, digamos, que tiene que ver más, ellos trabajan en la parte médica mucho más específicamente y yo trabajo un poco teniendo en cuenta toda esa parte psicológica, la parte mental, pero también desde las neurociencias y la neuropsicoeducación. Entonces, cómo poder modular eso en el campo, en el bioplasma, que en realidad es el trabajo, los espejitos que vimos hace un momento. Todo esto lo que hace es ir modulando un campo activado de electrones. Estamos hechos de electrones. Entonces, lo que trabajamos es modulando ese campo activado para darle el ordenamiento que corresponde. Y desde ahí todos, si tenemos la capacitación correcta, podemos hacerlo. O sea que vos podés tratar a un paciente también. Sí, sí, sí. De hecho, trabajamos igual, tengo que reconocer que hay lugares o que hay cosas que yo, por ética, no debo abordar. Entonces, en ese momento hago la remisión de esos pacientes al médico o a la persona que corresponda. Y hago lo que sí esté dentro de mi alcance. Claro. ¿Cómo es el tema de manos? Bueno, manos es una formación que se desprende de sintergética, que tiene toda esta filosofía sintergética, la visión de un ser humano cósmico, ¿cierto? Que no solamente nos quedamos mirando la materia, sino que en la materia, como lo explicaba Patria al comienzo, está incluida la energía, la información y la conciencia. Entonces, cuando fue dando curso de la sintergética en el mundo, se vio la necesidad de capacitar a las personas en la autogestión de la salud, que ya no utiliza los espejitos, sino que utiliza la tecnología más avanzada que tenemos, que son las manos. ¿Y vos utilizás las manos? También utilizamos las manos. Todos los que tenemos la formación sintergética aprendemos en un módulo que se llama Medicina Manual Etérica y Manos a utilizar las manos. Y en la formación de manos es mucho más específica, y esa formación la tenemos, creo que todos los que estamos entrevistados en este momento tenemos la formación de manos. Sí, todos. Sí, que son 5 módulos. Y la idea es poder llegar a lugares donde enfermeras, cuidadoras de niños, cuidadoras de ancianos, puedan tener este conocimiento para ayudar en la gestión de la salud y en la mejor calidad de vida de cada uno de estos seres en el lugar donde estén. Es un área que tiene que ver mucho con la educación también. Por ejemplo, actualmente en hospitales, en asilos, en todo ese tipo de lugares donde hay gente que necesita, ¿se está aplicando este sistema? En España ya hay todo un equipo trabajando con una organización y precisamente esta organización internacional, que es la Asociación Internacional de Sintergética, la AIS, que también está ordenando todos los parámetros para manejarse en los países donde haya sintergética y manos. Tienen un programa que precisamente ahora en octubre, que vamos a Colombia, me voy a empapar de este programa porque yo estoy a cargo del voluntariado. Ajá. Entonces la idea es venir con ese mismo programa, adaptarlo a las circunstancias de Argentina y capacitar a la gente para ser voluntarios en estas instituciones. O sea que acá todavía no se aplica mucho ese sistema. Así como con ese ordenamiento, no. Lo aplicamos, las personas tenemos... Voluntario.
Y tenemos docentes, por ejemplo, Ajá. que lo hacen con los niños en algunas Sí, sí, posibilidades. Pero la idea es estructurarnos de una manera mucho más ordenada. claro. Vos sos colombiana. Sí. Bueno, ¿estudiaste allá o te formaste acá? Así muy rapidito. Yo soy colombiana, estudié odontología en Colombia y estudié la sintergética a lo largo de Latinoamérica porque ahí comencé mi periplo por Latinoamérica. Pero yo estoy al lado de los grupos de sanación de Colombia hace veintitantos años. Entonces tuve la oportunidad de conocer al doctor Jorge Carvajal y a todo el equipo de Medellín cuando tenía alrededor de 22 años. Claro. O sea que prácticamente toda una vida. Yo digo que me terminé de criar ahí, Claro, porque yo estaba recién salida de la universidad. Yo estudié en Bogotá, me había ido a Medellín después de prestar mi servicio social obligatorio en los llanos orientales de Colombia. Y allí directamente me vinculé con los grupos de sanación. Entonces ahí hice mi formación cuando esto todavía no se llamaba sintergética. Bueno, gracias, Dora. Nosotros quisimos de una forma de transmitir lo que es la sintergética. Por supuesto que vamos a seguir dialogando sobre este tema, como para poder interiorizarlos un poquito más a todos nuestros televidentes. Así que te agradezco a vos y a los doctores que estuvieron con nosotros y así nos despedimos, será hasta la semana que viene con otro programa tan interesante como el de hoy. Gracias y gracias a vos también. Gracias a ti.